Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No se olviden de suscribirse y dar like. Cuando el pescador Joaquín da Silva despertó por cuarta vez consecutiva por los gritos del vecino, entendió que algo no estaba bien con esa noche. Detrás de la ventana de su cabaña en la isla de Colares, parpadeaba una luz verdosa que pulsaba al ritmo de los latidos acelerados de su corazón. Era el 15 de octubre de 1977, y le esperaban meses que cambiarían para siempre la percepción de lo que se esconde en el cielo nocturno de la Amazonía. La doctora Belaide Sessim Carvalho no podía creer lo que veía. La enfermera de 22 años del puesto médico local estaba acostumbrada a cortes de anzuelos de pesca, mordeduras de serpiente y malaria, las desgracias habituales de la vida isleña. Pero esto no encajaba en ningún marco médico. La primera paciente apareció al amanecer. La mujer temblaba de terror, agarrándose el pecho. En su piel se veían 2 quemaduras perfectamente circulares de 7 a 8 centímetros de diámetro, como si alguien la hubiera quemado con un cilindro al rojo vivo. Pero lo más extraño eran las diminutas perforaciones dentro de las áreas quemadas, como si agujas hubieran atravesado la piel con precisión quirúrgica. «Doctora», susurró la mujer, la luz verde me tocó. Sentía cómo se iba mi sangre, como si me estuvieran chupando por dentro. Carvalho lo atribuyó al shock traumático, pero cuando 1 hora después llegó un segundo paciente con lesiones absolutamente idénticas, y luego un tercero, un cuarto, el corazón de la enfermera se estremeció por el creciente horror. Al mediodía se habían reunido 12 personas en el puesto médico. Todos tenían quemaduras idénticas. Todos contaban la misma historia. Por la noche los despertó una luz brillante que cambiaba de verde a rojo. La luz penetraba a través de las paredes, a través de las contraventanas, a través de los mosquiteros. Y cuando tocaba a una persona comenzaba el verdadero tormento. Las víctimas contaban que sentían una debilidad paralizante, como si una corriente eléctrica atravesara sus cuerpos. La piel en los lugares de contacto con la luz se enrojecía instantáneamente y se cubría de ampollas. Pero lo más aterrador era la sensación de que algo extraía de ellos las fuerzas vitales, literalmente chupaba la sangre a través de los poros de la piel. El pescador Raimundo Monteiro fue el primero en ver la fuente de las pesadillas. Regresando de la pesca nocturna, notó sobre las copas de los árboles un objeto silencioso del tamaño de un helicóptero. Un disco metálico giraba lentamente alrededor de su eje, emitiendo rayos pulsantes de luz azulada. «Madre de Dios», exhaló el pescador santiguándose. El objeto se cernió directamente sobre él. De su parte inferior se extendió un potente reflector que comenzó a registrar metódicamente la playa. La luz era azulada, algo fría, como describía después Raimundo. Cuando el rayo se deslizó sobre su bote, el pescador sintió cómo se le erizaron los cabellos por la electricidad estática. Obedeciendo al miedo animal, Raimundo echó a correr hacia su amigo. Lograron esconderse detrás de la cabaña justo en el momento en que el objeto se dio la vuelta y desapareció silenciosamente en lo profundo de la isla. Pronto, toda la isla habló de estos visitantes. Los lugareños los bautizaron Chupa Chupa, porque después del encuentro con las misteriosas luces, la gente se sentía desangrada y agotada, como si los vampiros hubieran chupado la vida de ellos. Con cada noche los ataques se volvían más audaces. Objetos de varias formas, en forma de disco, cilíndricos, cónicos, aparecían sobre los techos de las casas, penetraban en las habitaciones y metódicamente escaneaban a las personas dormidas con sus rayos. Claudomira Paixão, de Bahía do Sol, vivió uno de los episodios más terroríficos. El 18 de octubre despertó porque la habitación se llenó de una luz verde brillante que penetró por la ventana. El aire se volvió más cálido, contaba después. Al principio la luz era verde, tocó mi cabeza y se deslizó por mi cara.
Me desperté completamente y la luz se volvió roja. Lo que vio después hizo que la sangre se le helara en las venas. En la luz distinguió la silueta de un ser parecido a un humano, pero vestido con algo que parecía un traje de buzo. En la mano, la criatura tenía un objeto parecido a una pistola. Me apuntó con ese dispositivo, susurró Claudomira, y parpadeó 3 veces, como disparándome al pecho. Los 3 rayos dieron casi en el mismo lugar. La mujer sintió cómo las agujas perforaban su piel, y luego llegó la parálisis. No podía moverse, solo podía mirar cómo el ser procesaba metódicamente su cuerpo con su arma infernal. El procedimiento duró varios minutos, después de lo cual la luz desapareció tan repentinamente como había aparecido. Durante varios días Claudomira experimentó fuerte debilidad y dolores de cabeza. En el pecho quedaron las quemaduras características con perforaciones en el medio. Para noviembre de 1977, la situación en Colares se había vuelto crítica. La doctora Carvalho ya había documentado más de 40 casos con lesiones idénticas. Los síntomas empeoraban. A los afectados se les caía el pelo alrededor de las quemaduras, la piel se ennegrecía, se desarrollaba anemia. Algunas víctimas caían en un estado que recordaba el rigor mortis. Las mandíbulas se apretaban, los ojos se quedaban fijos, pero la persona permanecía viva y consciente. Lo que más aterraba era que los cazadores mostraban signos de inteligencia. Evitaban a las personas con armas, esperaban hasta que la víctima quedara sola, e incluso, parecía, estudiaban el terreno antes del ataque. Los testigos contaban cómo los objetos permanecían durante horas sobre el pueblo, emitiendo finos rayos de luz que penetraban en las casas y palpaban a las personas dormidas. Las mujeres y niños comenzaron a abandonar la isla, yendo donde parientes en el continente. Los hombres organizaron vigilias nocturnas, encendían fogatas y lanzaban fuegos artificiales, tratando de ahuyentar a los visitantes desconocidos. Pero esto ayudaba poco. Un carpintero de 50 años, enfurecido por la persecución constante, disparó con una escopeta a un objeto que se cernía sobre su casa. La reacción fue instantánea. Un rayo brillante envolvió al hombre y se desplomó al suelo, casi completamente paralizado. 15 días prácticamente no pudo moverse, conservando solo la capacidad de ver, oír y hablar. El alcalde de Colares, José Ildone Fabacho Soeiro, entendía que no podía enfrentar solo la crisis. Cada noche traía nuevas víctimas. La gente estaba al borde de la histeria masiva. Algunas familias incluso hablaban de abandonar la isla para siempre. Lo más terrible era que aparecieron las primeras muertes. Como después informó el ufólogo Jacques Vallée, varias personas murieron como resultado de la exposición a los misteriosos rayos. Las lesiones en los cuerpos de los fallecidos eran similares a las consecuencias de la radiación de microondas. Los órganos internos resultaron literalmente cocidos, con lesiones externas relativamente menores. El alcalde desesperado se dirigió a Brasilia pidiendo ayuda inmediata. Pidió que enviaran militares, médicos, científicos, cualquiera que pudiera detener esta amenaza desconocida. El 1 de noviembre de 1977 llegó a la isla un equipo militar encabezado por el capitán Huirangé Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. El oficial de 40 años recibió la orden de realizar una investigación secreta bajo el nombre en clave Operación Prato, Operación Plato. El equipo constaba de 5 sargentos de inteligencia, especialistas en fotografía y filmación, así como personal médico. Trajeron consigo el equipo más moderno, telescopios,
cámaras con teleobjetivos, radares y aparatos para análisis de radiación. Al principio el capitán Holanda era escéptico. Pensaba que se enfrentaría a una histeria masiva, posiblemente causada por algún fenómeno natural, rayos globulares, aurora boreal o comportamiento inusual de animales. Pero la primera noche de guardia cambió su opinión para siempre. Alrededor de la medianoche apareció sobre el campamento militar un grupo de objetos luminosos. Se movían no como aviones o helicópteros, silenciosamente, con paradas instantáneas y giros bruscos en ángulo recto. Uno de los discos descendió hasta una altura de 20 metros directamente sobre la posición del capitán. Pude distinguir su construcción, contaba después Holanda. Era un objeto metálico con una cúpula en el centro y filas de luces en el perímetro. Emitía un sonido parecido al funcionamiento de un aire acondicionado o al chasquido de una cadena de bicicleta cuando pedaleas hacia atrás. Lo que más conmocionó al capitán fue que en la cúpula transparente vio siluetas de pequeños seres humanoides de no más de 1,5 metros de altura, como si observaran a los humanos estudiando sus reacciones. Durante los 4 meses de la Operación Plato, los militares registraron más de 300 casos de actividad ovni. Realizaron entrevistas con 500 testigos, tomaron 500 fotografías y filmaron 16 horas de película. La parte médica de la investigación resultó particularmente alarmante. La doctora Carvalho proporcionó a los militares documentación detallada de cada afectado. Los análisis de sangre mostraban una disminución inexplicable en el número de glóbulos rojos, como si realmente les quitaran sangre a las personas. En muchos se desarrolló anemia de origen desconocido. Las quemaduras tenían una característica peculiar. Maduraban instantáneamente, cubriéndose inmediatamente de ampollas, mientras que las quemaduras térmicas normales se desarrollan en 72 horas. Las perforaciones en el centro de las quemaduras eran tan regulares que parecían hechas con un instrumento quirúrgico. El sargento Flavio Costa, responsable de la mayoría de los informes, recopiló testimonios que helaban la sangre. Los pescadores contaban cómo los objetos se zambullían en las aguas de la bahía de Marajó y desaparecían bajo la superficie. A veces bajo el agua se veía un resplandor azulado que se movía lentamente a lo largo del fondo. Una noche, cuando dormía, los sargentos me despertaron, recordaba el capitán Holanda. Dijeron que acababan de fotografiar un platillo volador que se zambulló en el agua junto a un bote pesquero. Los testimonios más terroríficos se referían a contactos con seres. En Bahía do Sol, los militares escucharon sobre una pareja cósmica que disparó a una mujer con una pistola de luz, dejándola inconsciente durante varios minutos. Los lugareños describían a los extraterrestres como humanoides de baja estatura de alrededor de 1 metro y poco, vestidos con trajes metálicos ajustados. Tenían cabezas y ojos desproporcionadamente grandes y las manos terminaban en dispositivos que parecían armas. Estos seres actuaban no caóticamente, sino según un sistema definido. Escaneaban el territorio en franjas, como en fotografía aérea, cubriendo metódicamente toda la región desde Maranhão hasta Colares, luego Marajó, Monte Alegre, Santarém y Manaos. Parecía que tenían un horario, notaba el capitán Holanda. Cubrían el espacio aéreo brasileño y la región amazónica en franjas, exactamente como hacemos la fotografía aérea. Lo que particularmente frustraba a los investigadores era que los objetos parecían jugar con ellos. Cuando los militares instalaban cámaras fotográficas, los ovni aparecían precisamente en los lugares donde no se les esperaba. Cuando movían el equipo allí, los objetos se trasladaban a otro lugar. Creo que estos objetos nos montaban un espectáculo, admitía el capitán Holanda. Una vez, un objeto descendió hasta una altura de 20 metros directamente frente a la posición militar. Holanda pudo examinarlo en detalle y tomar varias fotos. Pero cuando revelaron la película, descubrieron una extrañeza.
En algunos cuadros los objetos no eran visibles, solo podían distinguirse en los negativos. Lo más inquietante era que los ovni mostraban clara agresión hacia quienes trataban de resistirles. Cualquier intento de disparar al objeto o dirigir un reflector hacia él provocaba una reacción inmediata y brutal. A medida que continuaba la operación, los militares comenzaron a notar extraños efectos sobre ellos mismos. Varios sargentos desarrollaron síntomas similares al mal de la radiación: náuseas, mareos, pérdida temporal de cabello. El capitán Holanda hablaba de sentir fatiga constante y ansiedad. El sargento Costa fue quien más sufrió. En su antebrazo izquierdo apareció un extraño endurecimiento que consideraba un implante. Costa afirmaba que este dispositivo había sido colocado en su cuerpo durante uno de los contactos cercanos con OVNI. El equipo electrónico frecuentemente fallaba en presencia de los objetos. Las radioestaciones emitían interferencias, las brújulas giraban como locas y las baterías se descargaban en minutos. En varios casos se cortó completamente la electricidad en toda la localidad, exactamente como había sucedido en el fuerte Itaipú 20 años antes. Para marzo de 1978, la actividad OVNI comenzó a disminuir. Los objetos aparecían con menos frecuencia y los ataques a civiles prácticamente cesaron. El comando de la Fuerza Aérea Brasileña decidió dar por terminada la Operación Plato. La conclusión oficial declaró que no se descubrieron fenómenos inusuales. Todos los materiales de la investigación, un informe de 2000 páginas, 500 fotografías, 16 horas de película, fueron clasificados por 23 años. El capitán Holanda recibió la orden de olvidar lo sucedido y nunca hablar de los resultados de la operación. Pero lo que había visto cambió para siempre su visión del mundo. Durante muchos años, Holanda guardó silencio. Ascendió hasta coronel, pero los recuerdos obsesivos de Colares no le daban paz. Sabía que en algún lugar del universo existe una inteligencia superior a la humana, y esa inteligencia no siempre es amigable. En agosto de 1997, 20 años después de los eventos, Holanda finalmente decidió romper el voto de silencio. Dio una entrevista detallada a los ufólogos Ademar José Gebaert y Marco Antonio Petit para la revista UFO Magazine. En la entrevista, el coronel contó la verdad sobre lo que pasó en Colares. Confirmó que los objetos eran reales, que los seres en ellos también eran reales y que realmente recolectaban materiales, incluyendo sangre y tejidos de cuerpos humanos. Los seres cósmicos que los lugareños llamaban chupa chupa no atacaban a las personas, explicaba Holanda. Recolectaban materiales, cubrían el espacio aéreo brasileño en franjas, como hacemos en fotografía aérea. Comenzaron en Maranhão, luego Colares, Marajó, Monte Alegre, Santarém, Manaos, cubriendo toda la región, como si tuvieran un cronograma. Holanda también relató su propio encuentro con un extraterrestre, que ocurrió después del final de la operación. Según sus palabras, un ser de 1,5 metros de altura en traje metálico se acercó por detrás, lo abrazó y dijo en portugués perfecto con acento metálico: «Tranquilo, no te haremos daño». Después de este contacto, a Holanda le apareció un implante en el antebrazo izquierdo. Un pequeño endurecimiento que era visible a simple vista, pero no se reflejaba en las radiografías. 3 meses después de la entrevista, en noviembre de 1997, el coronel Uirange Holanda fue encontrado muerto en su casa en Cabedelo. La causa oficial de muerte: suicidio por ahorcamiento con el cinturón de una bata. Pero las circunstancias de su muerte generaron muchas preguntas. ¿Por qué un militar experimentado que había ascendido a coronel decidió suicidarse precisamente ahora? ¿Por qué esperó 20 años para contar la verdad
y luego murió inmediatamente. Los teóricos de la conspiración señalaron detalles extraños. La nota de suicidio estaba escrita con la mano izquierda, aunque Holanda era diestro. En el cuerpo encontraron rastros de una sustancia similar al pentotal sódico. La familia afirmaba que el coronel no tenía razones para suicidarse. La muerte de Holanda se convirtió en otro misterio en la historia de Colares. ¿Fue asesinado por quienes querían mantener el secreto? ¿O realmente fue el suicidio de un hombre que no podía vivir con lo que sabía? Poco después de la muerte de Holanda, murió también el sargento Flavio Costa, el mismo que elaboraba la mayoría de los informes de la Operación Plato. Oficialmente murió de un derrame cerebral, pero su hijo Fernando contó otra versión. Según Fernando, su padre despertó una mañana en profunda depresión y nunca más fue el mismo. Se consumía lentamente, como si algo le chupara la vida, exactamente como les pasaba a las víctimas de Chupa Chupa 20 años antes. Costa afirmaba que tenía un implante alienígena en el muslo que controlaba sus funciones vitales. Antes de morir le dijo a su hijo que su misión estaba completada y ahora podía morir. La autopsia no reveló implantes, pero la familia insistía en que Flavio no murió por causas naturales. La historia de Colares no terminó en 1978. Entre 2013 y 2016, comunidades indígenas en el estado de Acre reportaron encuentros sorprendentemente similares a los eventos de Colares, los mismos tipos de objetos, los mismos rayos dañinos de luz, el mismo terror. En un caso, un habitante de una aldea indígena disparó con una escopeta a un aparato que descendía. La reacción fue inmediata. El hombre fue hospitalizado con quemaduras graves y signos de exposición a la radiación. Esto significaba que los Chupa Chupa no habían desaparecido, simplemente continuaron su trabajo en otros lugares, lejos de los ojos curiosos de la civilización. La Amazonía es enorme, y en sus profundidades hay miles de comunidades aisladas que pueden convertirse en víctimas de cazadores desconocidos. En 2005, después de una larga presión por parte de los ufólogos, las autoridades brasileñas desclasificaron parcialmente los materiales de la Operación Plato. Los documentos publicados confirmaron la realidad de los eventos en Colares, pero muchos detalles clave permanecieron clasificados. Los archivos contenían testimonios de más de 300 testigos, historias médicas de los afectados, fotografías de ovni tomadas por militares, esquemas y dibujos de objetos observados, análisis de suelo y vegetación de lugares de aterrizaje. Pero los materiales más importantes, la película con grabaciones de ovni e informes detallados sobre contactos con seres, siguen clasificados hasta hoy. La doctora Carvalho continuó estudiando las consecuencias del impacto de Chupa Chupa en el organismo humano durante muchos años después del final de los eventos. Sus investigaciones revelaron patrones alarmantes. Todos los afectados desarrollaron síntomas idénticos: disminución drástica del número de glóbulos rojos en sangre, cambios irreversibles en la estructura de la piel en lugares de quemaduras, fatiga crónica que duraba meses, trastornos neurológicos, dolores de cabeza, insomnio, depresión, en algunos casos, pérdida completa de cabello en áreas afectadas. Lo particularmente aterrador era que estos síntomas correspondían exactamente a las consecuencias de la exposición a radiación de microondas de alta intensidad. Pero en 1977 no existía arma portátil capaz de generar tal radiación. Durante las décadas pasadas se propusieron muchas teorías sobre la naturaleza de los eventos en Colares. Teoría de arma experimental. Algunos investigadores suponían que los ovni eran desarrollos militares secretos de Estados Unidos o la URSS, probando nuevos tipos de armas de energía dirigida en población aislada. Teoría de fenómeno natural. Los escépticos explicaban los eventos por comportamiento inusual de rayos globulares u otras anomalías atmosféricas características de la región amazónica. Teoría de histeria masiva.
La versión oficial suponía que los primeros casos reales, posiblemente relacionados con mordeduras de murciélagos vampiro, provocaron una reacción psicológica masiva. Teoría de origen extraterrestre. Los ufólogos afirmaban que los eventos probaban la existencia de formas de vida inteligente extraterrestre que realizaban experimentos biológicos sobre la humanidad. Ninguna de estas teorías explicaba todos los aspectos de lo sucedido. Las lesiones físicas eran demasiado reales para histeria masiva, demasiado inusuales para fenómenos naturales, y tecnológicamente demasiado avanzadas para origen terrestre en 1977. Muchos testigos presenciales de los eventos encolares están vivos hasta hoy. La mayoría prefieren no hablar de lo vivido. Los recuerdos todavía les causan ataques de pánico y pesadillas nocturnas. Claudomira Paixão, esa misma mujer que vio al ser con la pistola de luz, todavía vive en la isla. Las cicatrices en su pecho no han desaparecido en las décadas pasadas, permanecen como testimonio mudo de esa noche de pesadilla de 1977. A veces, en noches particularmente oscuras, todavía despierto en sudor frío, dice, me parece que la luz verde penetra de nuevo en mi habitación. Sé que es imposible, pero el miedo se quedó conmigo para siempre. La doctora Carvalho, que en el momento de los eventos era una enfermera muy joven, se convirtió en la experta principal en traumas ovni en Brasil. Escribió varios trabajos científicos sobre aspectos médicos de contactos con objetos no identificados, pero admite que todavía no entiende la naturaleza de esas lesiones que observó. En más de 40 años de práctica médica, no he encontrado nada similar, dice. Esas quemaduras no se parecían a las térmicas, químicas o por radiación, eran algo diferente. Los eventos encolares dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de Brasil. La isla se convirtió en lugar de peregrinación para ufólogos de todo el mundo, y los lugareños todavía miran con recelo el cielo nocturno. En el centro de la isla se instaló un pequeño memorial a las víctimas de Chupa Chupa. En una placa metálica están grabados los nombres de 2 personas que oficialmente murieron durante los ataques, y una lista de 35 afectados cuyas lesiones fueron documentadas por médicos militares. Pero los lugareños saben que el número real de víctimas fue mucho mayor. Muchas familias prefirieron no dirigirse a las autoridades, temiendo ser considerados locos. Otros simplemente desaparecieron en ese terrible otoño de 1977. Se fueron a la selva y nunca regresaron. En la década de 2010, una nueva generación de investigadores empezó a estudiar los archivos de la Operación Plato, usando tecnologías modernas. El procesamiento digital de fotografías antiguas reveló detalles que no eran visibles en 1977. En varias fotos tomadas por militares se distinguen claramente elementos estructurales de ovni, protuberancias, antenas, escotillas. En una fotografía tomada en la isla Mosqueiro se ven siluetas en la cúpula transparente del objeto. Las investigaciones geofísicas de lugares de supuestos aterrizajes de ovni revelaron cambios anómalos en la estructura del suelo y contenido de microelementos que no pueden explicarse por procesos naturales. Pero el descubrimiento más inquietante se hizo al analizar datos médicos. Resultó que en los descendientes de afectados por Chupa Chupa se presentan significativamente más frecuentemente anomalías genéticas y enfermedades oncológicas. Esto puede testificar que el impacto de los ovni causaba mutaciones a nivel celular. Los investigadores descubrieron que los eventos encolares no fueron un caso aislado. Ataques ovni, similares con aplicación de rayos dirigidos de luz, se registraron en todo el mundo. 1957, Fuerte Itaipu, Brasil. 2 soldados recibieron quemaduras de ovni. 1964, Nuevo México, Estados Unidos. El policía Lonnie Zamora observó aterrizaje de ovni y seres cerca de él.
1967, Falcon Lake, Canadá. Stephen Michalak recibió quemaduras de ovni en forma de rejilla característica. 1980, Rendlesham Forest, Gran Bretaña. Militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reportaron impacto de radiación de ovni. Todos estos casos unían rasgos comunes: rayos dirigidos de luz que dejaban quemaduras de forma geométricamente correcta, efectos de radiación, parálisis temporal de testigos. Se creaba la impresión de que alguna fuerza extraterrestre durante décadas realizaba experimentos sistemáticos sobre la humanidad, estudiando nuestra fisiología y psicología. La más probable parece la teoría que propuso el mismo capitán Holanda en su última entrevista. En su opinión, los extraterrestres no atacaban a las personas en el sentido habitual de la palabra. Realizaban una operación a gran escala de recolección de especímenes biológicos. La metodicidad con que los ovni cubrían el territorio, su interés en sangre y tejidos humanos, el uso de instrumentos médicos, todo esto indicaba investigación científica, no agresión militar. Posiblemente los representantes de civilización extraterrestre estudiaban a la humanidad, preparándose para contacto más amplio, o creaban un banco de ADN humano para sus propios fines, o tal vez trataban de entender cómo el impacto de sus tecnologías afecta la biosfera terrestre. En cualquier caso, los habitantes de Colares se convirtieron en participantes involuntarios de un experimento grandioso cuya naturaleza todavía no entendemos. ¿Por qué el gobierno brasileño clasificó los materiales de la Operación Plato por un cuarto de siglo? ¿Por qué incluso hoy una parte significativa de los documentos permanece inaccesible para estudio? Existen varias versiones. Primera, las autoridades temían pánico masivo que podría abarcar el país al hacer públicos los hechos sobre acciones hostiles de extraterrestres. Segunda, Brasil estaba preocupado por la reacción de Estados Unidos, que podrían exigir la transferencia de todos los materiales sobre OVNI a servicios especiales estadounidenses. Tercera, la más sombría, el gobierno concluyó algún acuerdo con los extraterrestres, permitiéndoles continuar experimentos a cambio de conocimientos tecnológicos. A favor de la última versión habla el hecho de que después de 1978 la actividad OVNI en Brasil no cesó, sino que solo se volvió más oculta. Los reportes sobre secuestros de personas, procedimientos médicos extraños e implantes continúan llegando de regiones remotas de la Amazonía. Mientras las autoridades brasileñas trataban de encubrir el incidente, llegó a Colares el periodista estadounidense Bob Pratt, del National Enquirer, reportero experimentado que había trabajado en prensa más de 40 años, planeaba realizar una investigación estándar de platillos voladores para el tabloide. Lo que descubrió cambió toda su vida. Durante 18 años de trabajo en Brasil, Pratt investigó más de 200 casos de contactos OVNI, entrevistó a más de 1.700 testigos, pero nada lo preparó para lo que escuchó de los habitantes de Colares. No eran historias usuales sobre avistamientos OVNI, escribió después. Aquí la gente temía por su vida. Estaban convencidos de que estos objetos trataban de matarlos. Uno de los casos más terroríficos documentados por Pratt fue el secuestro de José Benedito Bogea. El 10 de julio de 1977, alrededor de la 1 de la madrugada, el granjero de 52 años caminaba por un camino de grava hacia la parada de autobús en el pueblo de Piñeiro. En la mano derecha llevaba una linterna nueva. Súbitamente apareció en el cielo una luz verde azulada brillante. Bogea trató de huir, pero el objeto lo persiguió unos 200 metros, y luego se cernió sobre los arbustos directamente frente a él, apenas tocando el suelo. Del ovni salió un rayo cegador que golpeó al granjero en la cara. Bogea perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en una habitación extraña que nunca había visto antes. A su alrededor se movían pequeños seres ocupados en algunos asuntos. Luego varios de ellos lo agarraron y lo llevaron a otro lugar. Lo siguiente que recordaba era estar tirado en el suelo a 8 kilómetros del lugar donde lo había alcanzado el ovni.
Bogea apenas pudo llegar a casa. El lado derecho de su cuerpo estaba completamente paralizado. Brazo, pierna, riñones, columna vertebral. El dolor era tan fuerte que pensó que se moría. 8 días no pudo comer. Varias semanas no pudo sostener nada en la mano derecha y se movía solo con bastón. Pero lo más sorprendente fue que durante el encuentro con el ovni, perdió sus lentes y solo en casa se dio cuenta de que ya no los necesitaba. La vista se recuperó completamente. Parcialmente también se recuperó el oído. Ahora podía distinguir sonidos fuertes, ladridos de perros, bocinas de automóviles, a veces incluso el timbre del teléfono. Un año antes de los eventos en Colares, en abril de 1976, ocurrió un caso que pudo ser el presagio de la pesadilla que se avecinaba. En la ciudad de Quixadá, el granjero Luis Fernández Barroso se dirigió a su granja a revisar el ganado. Era un viaje semanal habitual que prefería hacer en las horas previas al amanecer. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Barroso viajaba en carreta por el pastizal, del cielo descendió un gran objeto luminoso y se cernió cerca de él. De la parte inferior del aparato se abrió una escotilla de la que salió un potente rayo de luz caliente. Barroso perdió el conocimiento. Después de varias horas lo encontraron a él y al burro en el camino en estado de estupor a 3 kilómetros de la granja. Lo que pasó después se convirtió en uno de los ejemplos más aterradores de las consecuencias a largo plazo del contacto con ovni. Después del encuentro con el objeto, la salud de Barroso comenzó a deteriorarse rápidamente. La piel de su cara se enrojeció como quemada y las capacidades mentales comenzaron a degradarse. En unos días su cabello encaneció, comenzaron fallas de memoria. La familia lo llevó por hospitales de Fortaleza, pero 16 médicos no pudieron establecer un diagnóstico preciso. Los médicos solo notaban que su mente se volvió como la de un niño. 17 años Luis Barroso pasó en estado de inválido indefenso, postrado en cama. Al final de su vida solo podía pronunciar 3 palabras: mamá, dame y miedo. En 1993 murió de neumonía. Lo más extraño era que con todos los trastornos mentales, su piel se veía inusualmente joven, como crecida de nuevo, como decía su hijo Francisco Leonardo. Entre los casos documentados por los militares estaba también el episodio con una mujer embarazada que perdió al bebé después de la exposición al rayo ovni. El 29 de octubre de 1977, Benedito Campos y su esposa embarazada de 17 años, Silvia Mara, descansaban en hamacas en su casa en Tapiapanema. Alrededor de las 6 de la tarde, notaron un objeto ovalado plateado que emitía un rayo verdoso dirigido directamente a su habitación. Por curiosidad, los esposos se acercaron a la ventana y precisamente en ese momento el rayo irrumpió en la casa y golpeó a Silvia, introduciéndola en estado de estupor. Benedito trató de proteger a su esposa y moverla, pero ella cayó al suelo desmayada. Pero lo peor fue lo que pasó después. Entraron a la casa 2 seres con un objeto dorado parecido a una linterna que usaron para escanear todas las aberturas de la casa. Silvia yacía inconsciente y sus venas se hincharon tanto por la exposición al rayo que parecían sobresalir del cuerpo. Solo la intervención del vecino José Don Aximento Sobral, que llegó corriendo con una escopeta, obligó a los seres a abandonar la casa. Llevaron a los esposos a la clínica donde pasaron 3 días bajo observación médica. Los médicos lograron prevenir el aborto de Silvia, pero Benedito estuvo varios días en estado de profunda depresión, se alteraron sus funciones motoras y lloraba frecuentemente. El personal médico de la clínica guardó silencio sobre lo ocurrido. La mañana del 31 de octubre apareció en el hospital un hombre muy alto y rubio, y exigió que nadie contara lo sucedido. La familia de Silvia, al enterarse de esto, se dirigió a la policía, pero las autoridades declararon su impotencia contra el luz vampiro.
No solo los humanos se convertían en víctimas de chupa chupa. Los militares registraron varios casos de muerte de animales. Un perro murió después de que un ovni dirigió hacia él un rayo de luz en respuesta a sus ladridos. Otros animales, vacas, caballos, cabras, después de la irradiación, se volvían apáticos, rechazaban la comida y frecuentemente morían después de varios días. El burro de Barroso también sufrió por la exposición al ovni. Después del encuentro con el objeto, el animal estuvo varios días en estupor y se movía con dificultad. No se conservaron informes veterinarios. En 1977, en las regiones remotas de Pará no había especialistas calificados para el tratamiento de animales. Pero los testigos afirmaban que los síntomas en el ganado eran similares a los observados en humanos: quemaduras, parálisis, agotamiento general. Analizando los testimonios recopilados, los investigadores identificaron varios tipos de ovni que actuaban en la región: objetos discoidales, platillos voladores, clásicos de 5 a 50 metros de diámetro, con cúpula en el centro y filas de luces en el perímetro. Precisamente estos escaneaban más frecuentemente a las personas con rayos médicos. Aparatos cilíndricos, objetos alargados parecidos a cigarros o dirigibles, de hasta 100 metros de largo. Usualmente se cernían alto en el cielo y servían, probablemente, como naves madres para objetos menores. Objetos esféricos, esferas luminosas de varios tamaños, desde una pelota de fútbol hasta un automóvil. Los más agresivos de todos los tipos de ovni. Precisamente estos perseguían a las personas e infligían las lesiones más serias. Aparatos triangulares se encontraban con menos frecuencia que otros, pero causaban impresión particularmente fuerte en los testigos debido a sus enormes tamaños y silencio absoluto. Todos los tipos de objetos compartían una cosa: la capacidad de emitir rayos dirigidos de luz de varios colores: verde, rojo, azul, blanco. Precisamente estos rayos dañaban a personas y animales. Durante el pico de los eventos en Colares ocurrió un incidente curioso pero revelador. En 1978, el ornitólogo brasileño Helmut Sick, que estudiaba nidos de pájaros en los árboles, fue detenido por la policía a petición de los lugareños. Los isleños notaron que el científico dirigía binoculares hacia las copas de los árboles y decidieron que guiaba a los ovni hacia objetivos, transmitiéndoles información sobre lugares para aterrizaje. Asustada por los constantes ataques, la gente estaba lista a sospechar de colaboración con extraterrestres a cualquiera que se comportara inusualmente. A Sick hubo que ponerlo bajo protección para su propia seguridad. Los residentes enfurecidos podrían hacer justicia por su mano. Varios periodistas brasileños que llegaron a Colares para cubrir los eventos se convirtieron ellos mismos en testigos de actividad ovni. Reporteros del periódico O Estado do Pará pasaron 41 días en la isla y fotografiaron varios objetos. Por consejo de un conocido que trabajaba con militares, pintaron en el capó de su auto rayas rojas, negras, blancas. Los mismos colores se observaron en algunos ovni. Después de esto, el número de encuentros aumentó drásticamente. Estábamos durmiendo cuando nos despertó un destello azul grisáceo brillante, contaba uno de los periodistas. Sentimos un golpe poderoso, como si algo hubiera golpeado el auto con fuerza enorme. Las fotografías tomadas por los reporteros se convirtieron en algunas de las primeras imágenes de ovni publicadas en la prensa brasileña. Aunque pronto la redacción recibió una recomendación de los militares de no desarrollar el tema ovni. El sargento Santos, participante de la Operación Plato, dejó registros detallados de lo que vio el equipo. Una noche en Colares vimos algo como una enorme tina de aproximadamente 1,5 metros de diámetro a unos 80 metros de nosotros. El sargento Nascimento tomó fotografías.
La luz era tan brillante que dolían los ojos. En otra ocasión observaron una luz extraña que descendió muy bajo. Pulsaba rojo desde abajo, casi violeta, y blanco desde arriba. Pensamos que iba a aterrizar, pero subió bruscamente. Era parecido a un corazón con una pequeña cúpula encima, sin sonidos. Simplemente se elevó con velocidad absolutamente increíble y desapareció en el espacio. El sargento Costa en sus informes describía el estado psicológico de la población local. Los habitantes de Colares viven en estado de histeria colectiva. Están aterrorizados por la aparición de luces misteriosas de origen desconocido. No duermen, no pescan. La población vive en estado de terror. A veces se escucha un grito de miedo e inmediatamente se difunde la noticia de que el aparato atacó a fulano y mengano. Sin embargo, los propios militares se vieron obligados a reconocer la realidad del fenómeno. El pescador Rosio Oliveira contaba: «Los militares nos decían que los ovni no son peligrosos, no tengan miedo. Todos estaban alterados y ellos trataban de calmar a la gente. Decían que era solo un pequeño aparato volador con rayo láser, y las personas se paralizan, pero no les quitan sangre». Pero los testigos conocían la verdad. La sangre sí se la quitaban. Durante el periodo de 4 meses, la Operación Plato documentó más de 300 casos de avistamientos ovni, más de 200 observaciones propias por militares, 35 casos confirmados de impacto físico en personas, 2 muertes oficialmente confirmadas, decenas de casos de parálisis temporal, 500 fotografías de ovni, 16 horas de película, más de 2000 páginas de informes y testimonios. Según datos no oficiales, los afectados fueron muchos más, hasta 400 personas, como afirmaban algunos investigadores. Muchas familias prefirieron no dirigirse a las autoridades, temiendo ser consideradas locas. La doctora Carvalho, que fue testigo de los eventos en Colares al comienzo de su carrera médica, hoy trabaja en uno de los hospitales más grandes de Belém. Durante las décadas pasadas, se ha encontrado varias veces con pacientes cuyos síntomas recordaban traumas de chupa-chupa. Vienen del interior profundo, cuenta. Dicen que vieron luces extrañas en el cielo y luego despertaron con quemaduras. Hacemos exámenes, pero no podemos explicar nada. Las autoridades locales nos piden que no levantemos alarma. En su opinión, el fenómeno chupa-chupa no desapareció a ninguna parte. Simplemente se volvió más cauteloso, evitando asentamientos grandes y concentrándose en comunidades aisladas donde hay menor probabilidad de atraer atención de medios y autoridades. La Amazonía es enorme, dice la doctora Carvalho. En sus profundidades viven miles de personas que pueden convertirse en víctimas de estos seres, y ni siquiera nos enteraremos de ello. Han pasado casi medio siglo desde los eventos en Colares, pero el misterio permanece sin resolver. ¿Quiénes eran estos seres? ¿De dónde vinieron? ¿Con qué propósito realizaron sus dolorosos experimentos sobre humanos? La ciencia oficial continúa negando la realidad del fenómeno ovni, atribuyendo todo a alucinaciones masivas y anomalías naturales. Pero la cantidad de testimonios, fotografías, documentos médicos e informes militares hace tal explicación cada vez menos convincente. Los eventos en Colares prueban que la humanidad no está sola en el universo y que nuestros vecinos no siempre son amigables. Tal vez nos estudian como especímenes biológicos en un laboratorio gigante llamado Tierra, o tal vez se preparan para algo más grande. Cada noche sobre las extensas llanuras de la Amazonía parpadean cientos de luces. La mayoría de ellas son estrellas, aviones, reflejos de fogatas en aldeas indígenas, pero algunas se mueven no como deberían moverse los objetos terrestres. Se ciernen sobre cabañas de pescadores, se deslizan silenciosamente entre árboles, emiten finos rayos de luz que penetran a través de paredes y escanean a personas dormidas. Y a veces, muy raramente, estos rayos tocan piel humana, dejando después quemaduras redondas con perforaciones en el medio. Los lugareños saben, los chupa-chupas regresaron. Nunca se fueron. Simplemente se volvieron más cautelosos.
Y en aldeas remotas a orillas del Amazonas, las madres todavía acuestan a los niños con las palabras: no mires al cielo si ves luz verde, cierra los ojos y hazte el muerto, tal vez no te noten. Porque en las selvas de Brasil saben, los depredadores más terribles no vienen del bosque, vienen de las estrellas. Gracias por escuchar. Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse las nuevas. Escriban en los comentarios si creen en los ovni. Tal vez ustedes mismos han visto algo inexplicable.